Este webinar vamos a interactuarlo un poquito con la intención de hacerlo dinámico y poder aclarar algunas dudas y actualizar algunos conceptos, sobre todo en las barreras de protección corporal. Y me presento. Yo soy Luis Peter, soy bachiller en negocios internacionales con una mención en Data Science de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Soy bombero voluntario hace más de 25 años. Trabajo en ANSEL desde el 2016. Soy gerente de territorio senior en Perú. Antes atendía a otros países como Argentina, Uruguay y prestando apoyo a toda Latinoamérica en la parte de protección corporal. Tengo ya 20 años de experiencia en el ámbito comercial y siempre en el sector de la seguridad y la industria. ¿Qué tanto conocemos de protección corporal? De protección corporal podemos pensar en trajes como se ven en la imagen. Vemos a bomberos de Nueva York usando trajes especializados para respuesta a emergencia con materiales peligrosos. Y esto es importante entenderlo porque los trajes que nosotros conocemos, de los trajes básicos, tipo los trajes blancos que nos protegen para partículas, su propósito es protegernos frente a riesgos químicos. Inclusive, estos trajes que son encapsulados o herméticos a gases, nos brindan también protección para riesgos químicos. Y hoy día vamos a compartir un poco de información de la diferencia de reconocer e identificar algunos productos. Miremos alguno de ellos. Miremos algunas preguntas más que tratemos de resolver el día de hoy. ¿Por qué es importante usar protección química? La imagen de fondo nos explica, nos comenta un poquito que siempre vamos a encontrar productos químicos en distintos procesos de la industria, minería, construcción inclusive, maquinarias, mantenimiento. ¿Y por qué no pensar en nuestro hogar, en nuestra casa? Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra casa, en nuestro hogar, pues nuestro entorno cada vez está involucrando cada vez más químicos. Nos exponemos en la industria en cada proceso químico. Y recordemos solamente en casa. Cuando hacemos limpieza en el hogar, usamos un poquito de lejía, algún producto químico que seguramente está disuelto. Yo tengo hijas mujeres y mis hijas cada vez que se quitan el esmalte de las uñas usan un poco de acetona para quitarse las uñas, la pintura o el esmalte de las uñas. Cuando llega el año, el cierre del año, muchos queremos renovar la pintura de nuestra casa y nos ponemos a pintar. Usamos químicos en distintos escenarios de nuestra vida. Y si hacemos una trazabilidad de los químicos que usamos, estos los compramos en una ferretería, en una tienda por departamentos de ferretería. Y si seguimos haciendo la trazabilidad, algún proveedor atiende a estas tiendas, ferreterías, y en camiones vemos que transitan en la ciudad con productos químicos. Y hay un almacén de donde se recogen y hay una planta, una fábrica que los produce. Y encontramos químicos en distintos procesos, en distintos escenarios, en minería, como bien decía hace un momento, en construcción para dar mantenimiento. ¿Y qué barreras de protección usamos? Entonces, seamos conscientes de que cada vez requerimos más protección química frente a los escenarios a los que nos enfrentamos. Entonces, empezamos a reconocer que hay químicos en el entorno. ¿Y qué daños nos puede causar estos químicos cuando tenemos un contacto directo con ellos? Pues podemos tener irritación, alguna alergia que se nos presenta en contacto con la piel, alguna infección, alguna quemadura, alguna inflamación. Y estos químicos, cuando están en contacto con nuestra piel, muchas veces son absorbidos por nuestra piel y a través del torrente sanguíneo, de los vasos sanguíneos, puede ser transportado a todos nuestros órganos. Y los órganos blandos pueden generar alguna enfermedad de salud ocupacional en el tiempo. Se dice que los productos químicos pueden generar daño a la vida, la salud y el medio ambiente en corto, mediano o largo plazo. Por esto, la importancia de usar protección química y sobre todo en la parte corporal. Nos cuidamos mucho en las manos, pero ¿será necesario usar barreras de protección también para el cuerpo? ¿Cómo identificar que nuestros trajes o nuestros guantes nos protegen frente a riesgos químicos? Miremos este pictograma o este escudito que tiene las veces de un tubo de probeta. Esta es una señal de que nuestros trajes o guantes brindan protección química. ¿Cómo saber qué traje o barrera usar? Pues ya sabemos que es importante usar barreras de protección, porque encontramos los químicos en distintos escenarios. Pero si vamos a puntualizarlo frente a trajes, ¿cómo saber qué traje usar? Luis, yo he visto trajes de color blanco, color amarillo, color azul, color naranja. Indistintamente del color, lo que nosotros tenemos que pensar es, primero, qué tipo de exposición tenemos con el químico. El químico puede presentarse en gases, en líquidos o en sólidos. Pensemos en gases, cloro, amoníaco. Pensemos en líquidos,
ácido sulfúrico, clorhídrico, acetona. Pensemos en partículas, minerales, cal. Entonces, todos estos químicos pueden generar daño en contacto con la piel y necesitamos las barreras de protección. Entonces, tenemos que identificar qué tipo de exposición vamos a tener. ¿Es líquido? ¿Es sólido? ¿Es gaseoso? Y también tenemos que identificar el tiempo de exposición. ¿Cuál es el tiempo de exposición al que me voy a enfrentar este químico que ya identifiqué como qué tipo de exposición? Ahora necesito identificar el tiempo de exposición. Es decir, yo no voy a tener contacto con el químico, Luis. Solo voy a trabajar en un ambiente donde pasa una tubería o una manguera o se almacena algún químico y existen probabilidades de que éstas se derramen o se abre una válvula y salpique. Entonces el contacto será indirecto. No tengo una exposición directa con el químico, pero tengo que protegerme frente a un escenario que pueda salpicar, que pueda tener un contacto para poder evacuar de manera segura. Otro escenario que podemos tener es, Luis, yo no uso el químico de manera directa. Yo uso un trapo para poder quitar, no sé, el esmalte, para poder sacar un pegamento de algo y lo uso con guantes y uso un trapo que está impregnado de un químico. Entonces mi exposición es con menos intensidad. Otro es, Luis, yo trabajo en un laboratorio y tengo que tener contacto constante con químicos en distintos procesos, pero está controlado la cantidad y las probabilidades son que se derramen porque se volteó el recipiente. Entonces, aumenta el nivel de exposición. Y la exposición más complejo es cuando nosotros tenemos que controlar, remediar o contener una fuga o derrame. Y tenemos que responder para evitar mayor daño. Entonces el nivel de exposición es mayor. ¿Por qué digo esto? Porque es importante estos datos para poder tener la recomendación del traje y de los guantes también. En el portafolio de Ansel, distribuido a través de 6Anker, podemos encontrar muchos trajes. Desde los que ya hemos visto en las imágenes anteriores, un traje completamente hermético a gases, un traje para líquidos, un traje para partículas, un traje de un color muy llamativo, lo requiero con cintas reflectivas, o seguramente que tenga capucha o que no lo tenga, y lo mismo con guantes. Entonces, existe un portafolio amplio de trajes y por esta razón es importante ir identificando cuál es el tipo de exposición y el tiempo de exposición para saber qué traje o barrera usar de manera correcta. Otros datos, y acá empieza un poquito más la parte técnica, es entender algunos conceptos, tener en cuenta los factores claves y la compatibilidad química que requerimos que el traje tenga frente al químico al que me voy a enfrentar. Y algunos conceptos que debemos tener claros son la permeabilidad, la degradación y la penetración. Cuando hablamos de permeabilidad, lo que necesitamos entender es que esto se mide en el tiempo. Cuando tenemos la exposición de un químico frente a la barrera, que en este caso es la tela del traje, de manera molecular, el químico puede pasar a través de la barrera del traje o del guante. Y esto se mide a través del tiempo. Por eso es importante cuánto tiempo de exposición voy a tener en una tarea, porque de acuerdo a la resistencia de la tela o de la barrera del traje que tenga frente al químico, me dará una lectura si es que este químico puede pasar en 10 minutos, en 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos, o me protegerá frente a una jornada de trabajo de 480 minutos. Entonces el tiempo de permeabilidad me da el tiempo de paso molecular a través de la barrera. Y cuando la barrera está expuesta a un químico, este químico puede sufrir un factor de degradación. Es decir, la barrera no resiste o no es muy tolerante a este químico. Me protegió por 10 minutos, pero después de 10 minutos puede empezar a fallar y se presenta un factor de degradación. O tal vez me protege 120 minutos y después empieza con el factor de degradación. ¿Qué es el factor de degradación? Es el cambio físico que tiene las propiedades de la tela o de la barrera luego de tener contacto con el químico. Le empieza a afectar el químico a la barrera y esto puede ser muchas veces fácil de identificar. Si les ha pasado alguna vez a ustedes, ven un traje que es blanco, de pronto tiene una mancha roja, una mancha amarilla. O el traje es amarillo y tiene una mancha azul, una mancha roja. ¿Qué puede ser esto? Señal de degradación. Tuvo contacto con un químico y cambio de color. Vamos a poner un ejemplo muy casero. Le cayó lejía a mi pantalón y de pronto tiene un puntito blanco. Entonces, eso afectó a la barrera. Pensemos que los trajes y los guantes tienen una limitación también. No son eternos. Entonces, la decoloración es un factor de degradación. La elongación, cuando la barrera o la tela parece que fuera chiclosa, se estira fácilmente, cambió su propiedad física, se vuelve más, se estira con mayor facilidad. Es otro factor de degradación. Cuando muestra señales de quemaduras o de endurecimiento o de agrietamiento, son señales de degradación.
Entonces es importante tener en cuenta estas lecturas que vemos de manera física en los trajes y en los guantes. Estos factores de degradación pueden hacer que la barrera o el traje se perfore dejando un agujero, y esto nos lleve a un riesgo de penetración, porque el concepto de penetración es cuando el químico atraviesa la barrera de manera directa, es decir, a través de un agujero, porque se rompió el traje, porque tuvo un factor de degradación, o porque seguramente el tipo de costura que emplea el traje no es el adecuado frente al tipo de exposición que tengo y frente al tiempo de exposición al que identifiqué. Estos tres conceptos, recuérdenos: permeabilidad, degradación y penetración. ¿Cómo saber si el traje o guante me protege? Ansel pone a disposición de ustedes, de todos nuestros clientes, esta página web, anselguardianchemical.com. Esta página me permite acceder a una base de datos de muchos químicos y cruzarla con la resistencia química que puede tener el traje o el guante del portafolio de Ansel. Y los colores que ustedes ven en la esquina superior derecha de esta pantalla muestra colores rojos, verdes o ámbar. Y si pensamos en las luces del semáforo, una luz roja nos dice detente, evalúa la situación. Una luz ámbar nos dice precaución. Es probable que este traje o esta barrera tenga resistencia a la permeación que debes evaluar. Y el color verde me está indicando que puedes continuar con tu actividad. Y esto tiene que ver mucho con lo que acabo de explicarles, el tiempo de permeabilidad. Si el traje lo voy a usar para un tipo de exposición de líquido, por ejemplo, ácido sulfúrico al 99%, el tiempo de exposición que yo tengo con este ácido sulfúrico será de 30 minutos al día. Entonces, evaluaré que el traje tenga mayor resistencia de permeabilidad a 30 minutos. Entonces, evaluaré frente a esta tabla de resistencia química que el traje esté en color verde o ámbar, porque el ámbar me va a dar a mí entre 60, 120 minutos, 240 minutos, y el verde superior a 480 minutos. Cuando el rojo me puede decir que de manera inmediata hay permeabilidad, o que tal vez me protege frente a 10 minutos. Entonces, los invito a que visiten esta página web cuando tengan tiempo, para que puedan ver toda la base de datos que tenemos en químicos y el cruce de información frente a los trajes y guantes que pueden usar. O si no, pueden recurrir al equipo de Safe and Care y a través del equipo de Ansel para poder ayudarlos con el asesoramiento. Luis, hemos visto entonces por qué es importante usar protección química. Hemos visto los tipos de protección química en referencia a la exposición y al tiempo de exposición. Ya hemos visto la recomendación. Ahora, Luis, ¿por qué hay distintos trajes y qué significa cada tipo de traje? Y empieza nuevamente a ponerse un poco más difícil los conceptos. Pero antes de esto, vamos a hablar un poquito de costuras de los trajes. Bien quisiéramos que los trajes se fabriquen de una sola pieza como se fabrican los guantes. Sin embargo, son trajes y los queremos de diseños distintos para que se adecúen a la talla de distintas personas. Por eso que hay trajes de distintas tallas. El portafolio nos puede mostrar trajes desde XS hasta 5XS para determinar el alto y el ancho del traje. Pero cuando se unen las piezas, necesitamos que tengan una costura. Esta costura es conocida como costura simple o costura cosida, que lo que hace atraviesa una aguja con un hilo para poder unir las dos partes de la barrera o de la tela. Esta costura nos protege solamente frente a partículas y salpicaduras en aerosoles. Si yo quiero protegerme frente al líquido en alta presión, por acá puede penetrar el químico de manera directa frente a la presión del líquido. No recomendaría esta costura para exposición de líquidos de manera frecuente. Estas costuras son normalmente usadas para los trajes de partículas y salpicaduras en aerosoles. La siguiente costura es una costura unida o reforzada, muy similar a la anterior, pero ahora vuelve a unirse otra costura con una tela para reforzar la costura y así disminuir la probabilidad de ruptura por costura de los trajes. No aumenta el factor de protección, aumenta el rendimiento del traje por costuras, porque el factor de protección siempre va a estar expuesto a una penetración por la unión o costura. La siguiente costura unión es conocida como termosellada, técnicamente conocida como ribeteada. Esta costura ribeteada es un ribete, que quiere decir que pasa por encima de la costura previa, que en este caso es cosida o simple, una cinta del mismo material de la tela sellada al calor. Con esto podemos mejorar el factor de protección de los trajes, porque ahora pudiera no penetrar el químico a través de la unión o costura. Y si la tela es resistente al químico,
también pudiera protegernos frente a la permeabilidad. La siguiente costura que emplea el portafolio de Ansell es una costura o unión conocida como ultrasónica. Lo que hace es unir las dos barreras del material del traje para unirse de manera ultrasónica, tratar de fusionarse las dos telas por un concepto ultrasónico. Y esto ya no emplea hilos y agujas. Por acá también hay protección a permeabilidad y penetración de químicos. Esto mejora el factor de protección. Y por último, para hacer redundante la protección en las costuras, las barreras se unen de manera ultrasónica y ahora se refuerza con una cinta ribeteada que se sella al calor. Costura conocida también como ultrasónica, pero su unión conocida también como costura termosellada, pero previamente unida de manera ultrasónica. Esto es muy importante, porque podemos ver un traje que la tela resista al químico y puedo exponerme mucho tiempo al químico y una exposición de líquido a alta presión, pero la costura no es la correcta y puede haber un accidente con una gota de un químico que puede penetrar a través de la costura. Estos datos son relevantes. ¿Y por qué son relevantes? Porque esto me va a permitir saber si el traje cumple los requisitos de un estándar o están aprobados bajo una certificación de un estándar. Por ejemplo, si nosotros nos basamos al estándar norteamericano, los niveles de protección que regula OSHA y EPA en Estados Unidos son desde el nivel A hasta el nivel D, mostrando esta pirámide, la parte alta el mayor nivel de protección y la parte baja el nivel de protección más básico. Pero OSHA y EPA nos menciona a nosotros sobre la sobre la protección del nivel de protección. No solamente me habla del traje, sino me menciona el equipo de respiración, me menciona todo el equipo por completo, no solamente es el traje, ¿ok? El estándar europeo ahora me da referencias de estándares adicionales que los enumera. ¿Esto qué quiere decir? Que cada método de prueba está testeado y certificado por un laboratorio. Y su equivalencia al estándar americano es similar. Es decir, máximo nivel de protección hasta la parte más básica de protección. Siendo lo mismo, tipo 1 y tipo 2, muy similar al nivel A. Y así su equivalencia. ¿Qué quiere decir tipo 1, tipo 2 o nivel A? Que nos protege frente a gases o vapores. Nivel 3 o nivel B, que nos protege frente a líquidos, hermético a líquidos. Tipo 4 y nivel C es porque ahora nos protege frente a líquidos, pero a un nivel más básico, ya sin presión, sin mucho caudal. Y tipo 5 y tipo 6 o nivel D es porque nos protege frente a partículas y salpicaduras en aerosoles. Si nosotros queremos agregar algo más para el estándar americano, como una certificación de un laboratorio que acredite que el traje está aprobado para una tarea con gases o líquidos o cualquiera, necesito referenciar a la NFPA. Y la NFPA en su capítulo 1991 o en su capítulo 1992 me va a hablar directamente del traje, si es nivel A o si el traje es nivel B. Pero esto tiene que ir acompañado de algo más. Tiene que ir acompañado de algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora lo que acabo de hablarles a ustedes de una manera más ilustrativa. Un traje hermético a gases que usa equipo autónomo, pues entonces es un traje nivel A para el estándar o el nivel de protección es nivel A para el estándar americano. Nivel B va a depender si usa equipo de respiración autónoma o purificación de aire. Si usa purificación de aire, será nivel C, y si usa suministro de aire, será nivel B. Y nivel D, si es que hablamos de partículas y salpicaduras en aerosoles o líquidos controlados. Cuando hablamos de un nivel B certificado bajo NFPA 1992, este tiene que estar usándose con un equipo de suministro de aire y acreditado por un laboratorio reconocido a nivel internacional. Esto es lo que habíamos visto en la pirámide. La intención es acá detallar que se habla del traje en su conjunto. La certificación del estándar europeo desde el tipo 1 hasta el tipo 6 me va a hablar de que el conjunto del traje está certificado, no solamente la tela, sino que la costura que usa o emplea también me va a proteger frente a este tipo de protección, es decir, tipo 1, tipo 2, gases o vapores, herméticos o no herméticos. Tipo 3, hermético a líquidos. Ejemplo, una manguera que está derramando líquido y ese líquido es un químico, el traje es hermético a líquidos en costuras, en cremalleras, en telas. Tipo 4, la tela no necesariamente es hermética a líquidos, pero la costura permite que el traje me proteja frente a un escenario mayor
de líquidos, pero no necesariamente con presión y con caudal sin control. Tipo 5, partículas secas, y tipo 6, aerosoles. Importante, este pictograma o símbolo me da la referencia de protección química. Si un traje no tiene este símbolo, debo preguntar y consultar si es que el traje es de protección química o no. Podemos encontrar otros métodos de prueba que los trajes pueden tener. Acabamos de pasar por una etapa de pandemia en donde se requerían muchos trajes con protección para agentes biológicos o para virus. Si quería un traje de protección para esta característica, entonces referenciaré al estándar EN 14126 que me habla de esto, que a propósito es una norma técnica peruana ahora adoptada por INACAL. Y así podemos hablar si el traje es para partículas radioactivas, si tiene propiedades antiestáticas. Fin de semana estuve con un cliente del sector de hidrocarburos. ¿Será importante que el traje sea de propiedades antiestáticas para no generar un punto de inflamación o un punto de ignición? ¿Será importante que el traje me proteja también frente a escenarios de fuego repentino? Hay estándares que me ayudan a referenciar si cumple o no cumple esta característica. Hemos visto varios puntos. Hemos visto por qué es importante usar protección química, cuáles son los escenarios, cuáles son los tipos de trajes. Pero la pregunta que siempre me hacen, Luis, si el traje se rompe, ¿puedo volverlo a usar? Difícil, ¿no? Pero un traje roto no deberías volverlo a usar porque tienes una ventana de exposición. Sin embargo, existen trajes reusables y los conceptos es importante tenerlos claros. Existen trajes que son desechables. Entendamos que desechable es aquello que uso y boto. Me haya expuesto o no a algo, lo debo desechar, botar de manera inmediata. Los trajes que nosotros conocemos como los trajes blancos, los trajes amarillos, los trajes de protección química, tienen un símbolo. Si ustedes son curiosos, todos los equipos de protección personal vienen con un manual de información. Y el manual de información, como las etiquetas de los trajes y guantes certificados que son de uso limitado, vienen con un 2 y un círculo tachado como prohibido su segundo uso. ¿En razón de qué? Si el traje me protege frente a un escenario químico y tengo exposición de un producto químico, ¿recuerdan ustedes el factor de degradación? ¿Cómo saber si al segundo día este traje me protege de la misma manera que el primer día luego de una exposición química? Si el factor de degradación le puede estar afectando. Estos trajes son considerados de uso limitado. A razón de que si se rompen, tampoco debería usarlos. Entonces el traje tiene tiempo de vida limitado. Y luego están los trajes reusables. Aquellos trajes que puedo pasar por un proceso de descontaminación, volverlos a usar, y en el caso de que se rasgue o se rompa, se pueda reparar a través de un kit de reparación que los fabricantes pueden tener en distintos modelos. Lo importante es que el kit de reparación debe hacer referencia al modelo del traje que se va a reparar. Entonces existen trajes desechables, de uso limitado, y los reusables. Obviamente esto va acompañado de mucha tecnología y de temas mucho más complejos como para evaluarlos. Luis, vamos avanzando y tenemos una pregunta más. Ya me hablaste de los trajes, de los tipos de trajes, de la importancia. Ahora, ¿cómo saber escoger el traje adecuado? Como ya hemos visto, esta pregunta es más de repaso. Recuerden el tiempo de exposición. Primero el tipo de exposición, gas, líquido o partículas. Tiempo de exposición, de manera directa, de manera indirecta. No voy a tener contacto con el químico, pero necesito usar un traje porque las probabilidades son altas de tener contacto con el químico. Otro escenario, tengo que trabajar con el químico de manera directa. Entonces tendré que evaluar si requiero que el traje sea de protección para retardante de la flama, protección química para el sector alimento, con propiedades antiestáticas, para pesticidas, que tenga resistencia mecánica, para microorganismos. Tengo que evaluar, identificar. Y luego seguir el proceso de este pequeño flujo. Identificamos el peligro químico. Y ojo, identificamos. No es lo mismo que reconocer. Yo reconozco que hay químicos. ¿Qué químicos tienes? No lo sé, solo sé que hay químicos. Tenemos que identificar cuál es el químico. No es lo mismo decir que trabajo con acetona que trabajo con ácido sulfúrico. No es lo mismo decir que trabajo con ácido sulfúrico al 99% que ácido sulfúrico al 35%. Entonces necesitamos identificar. Y por eso, luego de identificar, determinar el potencial de exposición. ¿Qué pasaría si tengo contacto con el químico? El químico puede quemarme, puede generar una alergia, no sé, me puede causar un daño irreparable o la muerte, porque las consecuencias pueden ser graves luego de la exposición. Luego de esto determinaré si es necesario usar traje o no. Si necesito usar traje, tendré que determinar si es para partículas o es para gases. Si es para líquidos, tendré que determinar si el líquido genera vapores o no. Y si genera vapores, tendré que evaluar el tipo 1 y el tipo 2, lo que hemos visto ya antes. Y si no genera vapores, el líquido, ¿se prevé exposición al líquido? ¿Sí o no? Y si es exposición a líquidos,
tendré que evaluar es con presión, con baja presión o es salpicaduras o solamente partículas. Y así podré reconocer luego qué traje debo usar. Recuerden, tipo 1, hermético a gases. Tipo 3, tipo 4 y tipo 5 nos va a dar la referencia de que si el traje es hermético a líquidos, resiste salpicaduras, resiste partículas. Y no me habla solamente de la tela, sino también de las costuras, las cremalleras y demás. Recuerden que tienen una guía de referencia que Ansel les puede ayudar para identificar luego con la base de datos qué químico te vas a exponer con la barrera de protección adecuada tanto para trajes como para guantes. Por último, creo que hay un micrófono abierto ahí. Ok. Por último, y llegando ya a la parte final, desarrollos importantes que Ansel incorpora en el mercado. Ansel no solamente vende productos a través de su distribuidor Safe & Care, sino que también fabrica y tiene áreas de investigación y desarrollo. Y nuestras áreas de investigación y desarrollo nos permiten a nosotros poner en el mercado trajes que se requieren con mejoras. Por ejemplo, trajes de alta visibilidad con protección para partículas, salpicaduras, con propiedades antiestáticas y para agentes biológicos. Pero con cintas reflectivas, la industria y la minería cada vez nos pide a nosotros diferenciar que la persona que tiene el traje está en movimiento, que no es un objeto, que es una persona. Entonces, las cintas reflectivas son importantes. Pero más importante que un traje con cintas reflectivas es saber si esta persona se está aproximando a un lugar o se está retirando del lugar. El concepto inicial de los trajes con cintas reflectivas es diferenciarlo de un objeto, una persona o un objeto. Ahora, ¿esta persona se acerca o se está alejando? Esto es un requerimiento de muchas mineras y que hemos desarrollado para ponerlo a disposición. Es un producto que ya está disponible con Safe & Care. Y el siguiente producto en el que estamos trabajando y estamos en desarrollo, pero nos enorgullece presentar trajes amigables al medio ambiente. Estos trajes buscan 3 características de protección al medio ambiente, con aporte en la huella de carbono. Que la materia prima reduce el contenido de plástico, es el 80% de material reciclado en materia prima. El traje está fabricado con material reciclado. El embalaje o su proceso de atención en paquetes reduce el uso de plástico y el tiempo de vida tiene un reciclaje químico. Entonces, Perú es uno de los países que consume muchos trajes en el mercado y de la marca de Ansel muchísimo más. Pero lo que pretendemos es no disminuir el factor de protección, seguir en el ámbito de protección que ustedes requieren, pero con trajes amigables al medio ambiente. Y de esta manera también estamos incorporando nuevas líneas de productos, pero sobre todo en el factor de sustentabilidad, es decir, cada vez fabricamos con más energía renovable, con menos agua y más conscientes del cuidado del medio ambiente.